Bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos los que se conectan a Universal TV Digital. Un saludo muy especial a quienes nos ven desde Europa, ¿no? Bélgica, en Alemania, también en España. Tenemos también saludos para los quienes se conectan desde Miami, Estados Unidos. También tenemos buenos seguidores por Estados Unidos. También en América Latina, nuestros hermanos de Argentina, Colombia, Chile. Y un saludo muy especial a nuestros compatriotas de Lima, Perú y el Perú profundo. Tenemos el día de hoy nuestro entrevistado, el doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, con quien vamos a conversar sobre temas que nos atañe en la política nacional y hacer un análisis alternativo de qué soluciones se podrían dar desde el espacio Universal TV Digital y nuestros entrevistados. Muy buenas tardes, doctor Jorge Luis Irribarren. Su saludo, las pantallas son para usted. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Ricardo también por esta gentil invitación y estoy para atender tus preguntas. El día de hoy estamos viendo que nuevamente los conflictos mineros están ahorita en la noticia del día. El tema de las políticas que está aplicando el Estado para poder ver la solución de esto. Me parece que, ¿cuál es su óptica? Que las políticas mineras que está aplicando el actual régimen son las más adecuadas o aún todavía no se vislumbra algún derrotero, ¿no? En esta coyuntura política. Mira, José, no soy un experto en el tema, pero sí tengo una apreciación como opinión pública, cualquiera lo puede tener. Lamentablemente, los conflictos que hay en torno a la minería son un gravísimo problema para el país. Y son un problema porque están dejando a las comunidades, a los distritos y provincias de las regiones involucradas, las están dejando sin el canon, sin las regalías, ¿no? Sin los dineros necesarios para la inversión en el desarrollo de esas localidades. Eso me parece gravísimo. Lo que también me parece grave es el origen de este problema. El origen de este problema es simplemente un conflicto de no haberse puesto de acuerdo las comunidades y la empresa. Y el rol que ha jugado el gobierno en ese conflicto. Voy a hablar en términos muy generales. En todo conflicto, el Estado tiene que cumplir un rol mediador y facilitador del conflicto. Y ese rol mediador en cualquier negociación es el garante del éxito de la negociación. Eso por teoría. ¿Okay? Y al parecer ese éxito no se consigue porque los términos en los que está planteado el requerimiento de uno y el requerimiento del otro no son términos que se hayan originado el día de ayer. Son términos que se han ido acumulando y además de la racionalidad que puedan tener ambos en sus respectivas propuestas, aquí se ha ido acumulando pasiones, emociones, en fin, ¿no? Toda la emocionalidad del caso que ha complicado terriblemente la solución de este problema. Creo que el gobierno no tiene los mejores facilitadores, los mejores mediadores para solucionar porque se está demorando. Esto debería haberse atacado, es más, de manera previsible, porque la Defensoría del Pueblo nos reporta permanentemente el grado de conflictividad en el país. Entonces, yo no me explico qué hacen todas esas unidades en la PCM, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que no se adelantan a trabajar estos conflictos de tal manera que los términos de la negociación sean realmente, como se dice, win-win, ¿no? Que los dos se sientan satisfechos y ganadores después del resultado, ¿no?
Discúlpame que hayas hecho esta explicación de carácter teórica porque efectivamente yo desconozco el detalle del conflicto, no es mi tema la minería, pero creo yo que estos son criterios generales que deberían respetarse, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta, pero la coyuntura política ahorita nos presenta un panorama sombrío, ¿no? Hacia el futuro. Considero de que el presidente Pedro Castillo está haciendo su mayor esfuerzo de poder desarrollar el rol que le ha tocado eh, eventualmente tomar, ¿no? De ser el presidente de la República. Que yo creo que ni él mismo tenía la seguridad, pero el que decide pues es la sociedad de su conjunto, y cuando ya está harta de este sistema hasta cierto punto eh, agotado, ¿no? Agotado en sus instancias, la sociedad opta por una redireccionalidad. Entonces ha optado por cambiar la dirección política hacia la izquierda, ¿no? Una izquierda que tampoco no representa a la izquierda tradicional, ¿no? De Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Es una izquierda más bien más recalcitrante, más a la izquierda, que nos ha puesto entre la espada y la pared, porque si no, el presidente está en medio hablando un discurso a través de su primer ministro de un modelo de economía social de mercado, mientras que los que lo apoyan hablan de un comunismo abiertamente, ¿no? Utópico, ¿no? Y mientras que al otro lado tenemos el otro bando, ¿no? Que también está con la intención de sacarlo, destituirlo, y indirectamente lo veo según los audios de nuestra Mari Carmen Alba, ¿no? De la presidenta de la mesa directiva del Congreso, queriendo también tener, pues, obtener, ¿no? El poder a través de estas cosas de las triquiñuelas que ya tenemos en el argot político, ¿no? De querer a través, pues, ¿no? De aplicar, ¿no? Los términos constitucionales para poderlo vacar al presidente. En este conflicto de intereses, izquierda, derecha, y el primer ministro que habla de un modelo de economía social de mercado que es el que debería funcionar, ¿no? O sea, ¿en qué nos ubicamos? ¿Qué perspectivas hay de solución, mi estimado doctor? Bueno, en principio has hecho una buena descripción de la situación en la que comparto mucho de lo que has dicho, pero me gustaría hacer algunas precisiones, José. La primera tiene que ver con lo que has denominado gobierno de izquierda. Yo personalmente creo que este gobierno no es de izquierda. Este es un gobierno más bien indefinido, ambiguo, vago, no tiene claridad en lo que quiere hacer. Que haya sido respaldado por un grupo que también se autodenomina de izquierda, como es Perú Libre, ese es otro cantar. Pero ya los hechos nos están revelando algo que a lo mejor los observadores sí se dieron cuenta desde un inicio. El Perú Libre, que respaldó a Castillo, que propuso a Castillo como candidato a la presidencia y ganó Castillo con este respaldo, nos hemos dado cuenta que no era el Perú Libre que se creía. Han salido hasta 4 grupos del Perú Libre de 37 congresistas. Mejor dicho, el Perú Libre está mostrándose tal como es, con menos de 20 congresistas, porque ya se formó Perú Democrático, ya salió el bloque correspondiente al magisterio, ¿no? El bloque magisterial, y últimamente están apareciendo nuevos grupos, nuevos congresistas que están saliendo de Perú Libre. ¿Esto qué cosa nos demuestra? Que ese Perú Libre, que creíamos que era monolítico con sus 37 votos, no era monolítico.
Era una serie de fracciones, una alianza política entre varias fracciones. Se puede decir que lo más oficialista hoy día es el bloque magisterial, que al parecer son los compañeros que acompañaron a Pedro Castillo en su famosa huelga del 2017. Todos pertenecen al magisterio, buena parte de ellos son chotanos, en fin. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una alianza de oportunidad electoral, por no decir oportunista, de oportunidad electoral. Se aliaron, no pretendían ganar, por lo menos pretendían, aspiraban a tener algunas bancadas, alguna bancada, así sea pequeña, pero por lo menos querían tener presencia en el Parlamento. Sin embargo, tuvieron la suerte, entre comillas, los astros se acomodaron de tal manera para que saliera. Pero analicemos la salida. En la primera vuelta, si no retiramos los votos en blanco y los votos nulos, el señor Pedro Castillo obtuvo apenas el 12% y la señora Keiko el 8%. Para obtener votos válidos, retiramos los blancos y los nulos y subieron a 18 y a 13%. ¿No? Y pasaron a la segunda vuelta, donde la polarización se hace extrema, o sea, la característica de la primera vuelta es el fraccionamiento. 18 partidos, gana uno con 12%, queda segundo uno con 8%. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa. Los dos representaban menos del 20% de la población. Pero en segunda vuelta se da la característica de la polarización. Y la polarización hace que alguien gane con 50 más un poquito más y el otro pierda con 50 menos un poquito. Así de sencillo. Por eso es que me parece correcta esa frase que he escuchado en algunos opinólogos de recordarle al señor Castillo o a Perú Libre, al señor Cerrón, que no ha ganado las elecciones. El Perú Libre no ha ganado las elecciones. Lo que ganó fue una polarización de oposición a Keiko Fujimori, lo que se conoce comúnmente con el nombre de antifujimorismo. Eso es lo que ganó. Vale decir, saltar del 12% de representatividad a saltar al 50 más un poquito más de representatividad es un gran salto. Y ese detalle, el gran fraccionamiento de la primera vuelta y la gran polarización de la segunda vuelta, y agreguemos una variable más, que finalmente el Congreso termina con una mayoría opositora al Ejecutivo, esos tres elementos caracterizan a la crisis que estamos viviendo. Es una crisis, si bien es cierto, política principalmente, pero acompañada de una tormenta perfecta, donde hay crisis económica, alimentaria, sanitaria, salimos de una y entramos a la viruela del mono, ¿no? O sea, la crisis es muy compleja, pero el aspecto principal de la crisis, permítanme terminar la idea, el aspecto principal de la crisis es la crisis política, la crisis de institucionalidad que vive el país. ¿Y por qué se le llama crisis de representatividad? Porque ya las encuestas nos dicen que ni el Ejecutivo ni el Legislativo nos representan a la mayoría de la población. Basta ver el nivel de aceptación que tiene el Ejecutivo y el Legislativo y nos daremos cuenta que ya no nos representan. ¿Y eso por qué se da? Porque la política es así de móvil. En el año pasado, en junio del año pasado, la correlación de fuerzas del país determinó ese gran fraccionamiento de 18 partidos políticos. Y la correlación de fuerzas de la segunda vuelta determinó ese 51 y ese 49. Hoy día la correlación de fuerzas ya no es la misma. Por eso se nota clarísimo que el estado de ansiedad de la población frente a este gravísimo manejo de la economía y del país por parte del Ejecutivo y a este gravísimo comportamiento de oposición obstruccionista que tiene el Congreso, que lo único que sabe pensar es en cómo vacarlo,
entonces estamos en un escenario que debería tener alguna salida. Esto de la salida lo dejo para más luego y lo dejo ahí. El tema de la salida es lo que nos preocupa, ¿no? Eso es lo que más, eso es lo que más nos preocupa, porque no encontramos una respuesta, no encontramos una salida. No vemos la luz al final del túnel. Estamos entre la espada y la pared y la verdad es que no podemos dar una solución a este conflicto, que el mayor perjudicado es el país, es la nación entera. Entonces, ir a nuevas elecciones es todo un proceso, es todo un vacío de gobierno, es, es, es complicar más la cosa. Ahora, entrar a un contubernio entre la izquierda y la derecha, pues veo que es un poco, no imposible, ¿no? Porque la izquierda siempre ha gobernado con la derecha, pero esta izquierda recalcitrante, aunque usted no lo crea, yo considero de que aún puede haber una simbiosis, un entendimiento. El problema está que el profesor Pedro Castillo no le tiene confianza ni siquiera a la derecha, tampoco le tiene confianza a los de la extrema izquierda. Y eso yo lo estoy viendo, porque si bien los fracasos en que lo están llevando con la imposición de ministros, porque quien está poniendo los ministros del otro lado, ¿no? Perdón, de la parte del gobierno, los ministros, es Cerrón. Y no le está dando buenos resultados. No está poniendo a las personas idóneas. Eso lo estamos viendo, ¿no? Tras pies en el transcurso de estas juramentaciones que están haciéndose. Entonces, estamos en un callejón sin salida, mi estimado doctor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder solucionar esto? Vale, una precisión previa antes de darte mi propuesta de solución. Frente a un problema, lo que hay que hacer es buscarle una solución. Pero para darle una solución correcta y sostenible en el tiempo, hay que ir a las causas del problema, no a la epidermis del problema, a los síntomas del problema. Claro. Eso es de sentido común, ¿no? No vas a resolver un cáncer con una aspirina. Claro. Entonces hay que ir al origen del problema. Y insisto, el origen del problema es la crisis institucional. El diseño institucional de nuestro país es el que ha ocasionado este malestar que vivimos desde el 2016. Desde que se hizo evidente que un legislativo y un ejecutivo en manos de dos posiciones opuestas no llegan a concordar en nada. Y ojo, la experiencia de Fujimori con PPK eran dos partidos de derecha que no se podían poner de acuerdo. Fíjate la trascendencia de este problema de crisis institucional. Dos partidos de derecha no se podían poner de acuerdo. Menos se van a poner de acuerdo este ejecutivo de posición realmente ambigua para mí, que no tiene orientación, y un legislativo mayoritariamente de derecha. No se van a poner de acuerdo. Muy bien. Tengo dudas también, esta es una segunda precisión, de que sea Cerrón el que esté poniendo los ministros. Yo creo que existe el fenómeno del cuoteo, vale decir, los grupos que respaldan a Pedro Castillo se reparten los ministerios, y no creo que tenga todos los ministerios Cerrón. Eso, para darte un ejemplo, el señor Silva no era gente de Cerrón. La señora Betsy Chávez tampoco era gente de Cerrón. Entonces, no podemos afirmar que todos los ministros lo ponen Cerrón. Cerrón se reserva, o Pedro Castillo le reserva, un par de ministerios, ¿no? Por ejemplo, el de salud, ¿no? Que hemos visto que han dejado de ministro al que era secretario general del anterior ministro, y el de energía y minas, ¿no?
Esos eran los que tenía control directo Cerrón, ¿no? Pero Cerrón ha entrado pues a otras instancias de gobierno, ¿no? Ha metido gente. Muy bien, con esas precisiones te planteo cuál es la solución. Mira, para empezar, vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto respetamos la Constitución y toda la institucionalidad democrática. ¿Eso qué significa? Eso significa que la salida en principio tiene que ser constitucional y democrática. Eso yo lo traduzco en varias posibilidades, porque hay varias salidas, pero cada salida tiene una probabilidad. Posibles son todas las salidas, pero probables son algunas más que otras. Por ejemplo, analicemos la primera, que es la vacancia. Mientras el señor Castillo garantice 44 votos de apoyo en el Congreso, no se va a dar la vacancia. La segunda es la acusación constitucional de acuerdo con el artículo 117, ¿no? El famoso traición a la patria que le quieren, con lo que lo quieren sacar, ¿no? Esto requiere 66 votos. Si el señor Castillo se siente conforme con 66 votos, vale decir que tiene 66 votos para que no lo suspendan, para que no lo destituyan, él va a seguir de presidente hasta el término de su mandato. Entonces, tenemos una vacancia que no logra los 87 votos porque tiene 44 a favor Castillo. Tenemos la acusación constitucional por traición a la patria, que necesita 66 votos, pero que todavía no se sabe que se tienen, porque pueden haber 66 votos que apoyen finalmente la continuidad de Pedro Castillo. Y por lo tanto, mientras Pedro Castillo se sienta respaldado por estas dos cifras mágicas, 44 y 66, no va a renunciar. Él no va a renunciar porque se siente respaldado por 44 y por 66. En la medida que se quiebre ese 66 y se quiebre ese 44, allí sí se darían las condiciones para que haya una renuncia. Y es más, antes de la renuncia, él, como lo dijo Aníbal Torres, después de que el presidente se presentó la última vez en el Congreso, dijo que se había borrado un párrafo en el cual Pedro Castillo iba a proponerle al Congreso el que nos vayamos todos, que se vayan todos y hagamos elecciones generales, ¿no? Ese famoso párrafo se omitió. Finalmente se decidió no decirlo. ¿Eso qué significa? Y es más, ¿no? Podemos añadir que en algunas voces del actual Congreso se está afirmando, por ejemplo, esta frase: sí, que para que se vaya Castillo es necesario que nos vayamos todos los congresistas, nos iremos todos. Esa frase al parecer está calando en algunos congresistas. Pero en mi opinión, la vocación que tiene el Congreso y la vocación que tiene Castillo es mantenerse hasta el 2026. Los dos quieren quedarse hasta el 2026, no quieren perder las prerrogativas que les permite ser congresistas y les permite manejar el Ejecutivo. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la salida? En mi opinión, la salida la brindó de manera muy sutil el expresidente Francisco Sagasti. Él dijo: necesitamos plantear una propuesta de reforma constitucional de alcance mínimo que garantice que se puedan hacer elecciones generales, vale decir, se recorte el mandato, se hagan elecciones generales previa reforma constitucional mínima. ¿A qué se refería el señor Sagasti en reforma constitucional mínima? Uno, recorte del mandato y que los que lo reemplacen en unas elecciones generales tengan una duración temporal hasta el 2026. Vale decir, elijamos unas autoridades provisionales hasta el 2026 con un encargo muy importante también de reforma constitucional, que se encarguen de
proponernos las reformas más importantes que se necesitan en la Constitución. Segundo, esta reforma constitucional que garantizaría el recorte del mandato y el adelanto de elecciones generales debería incluir algo muy importante, que es evitar que el origen de la crisis institucional se vuelva a repetir. Vale decir, evitar la fragmentación y evitar la polarización y que finalmente un ejecutivo y un legislativo se encuentren en manos de posiciones opuestas. Eso es lo que está creando la crisis. ¿Cómo hacemos para que haya estabilidad? Un ejecutivo y un legislativo que se manejen armoniosamente y conduzcan el país hacia el desarrollo y el progreso. ¿Cómo logramos eso? Cambiando reglas de juego. No hay otra forma. Una propuesta concreta es que el legislativo, los congresistas sean elegidos en la segunda vuelta, para que en la primera vuelta, con partidos que hayan elegido a sus candidatos con democracia interna, ojo, con algo que ya está aprobado en el Congreso, democracia interna, que los organismos electorales participen en los procesos internos para elegir a los candidatos. Si garantizamos democracias internas dentro de los partidos y que las listas que se propongan para estas nuevas elecciones generales tengan el respaldo de la comunidad militante de los partidos políticos, aquí hago un pie de página. ¿Te acuerdas de qué porcentaje en estas últimas elecciones internas de militantes de partidos políticos han participado en las internas? Menos del 10%. Ese desánimo de la gente es clarísimo. ¿Por qué? Porque saben que no hay ninguna garantía de que elecciones generales sin reforma vaya a corregir la situación. Cualquier cosa se puede suceder con elecciones generales si no se hace previamente este cambio mínimo. Segunda vuelta se elige al Congreso en segunda vuelta y los partidos, sus candidatos deben ser elegidos. Vamos a entrar a una pausa en 2 minutos. El tema está en que si aplicamos todas estas reformas y hacemos nuevas elecciones, ¿qué pasaría, yendo más allá, si nuevamente el pueblo vota por la izquierda? Después de la pausa, entramos al tema. Aún ya estamos casi ya en la pausa, nos está indicando nuestro director, pero aún ese tema lo podemos también debatir si es que nos acompaña aún con el ingeniero Álvarez, que él está participando en la comisión de la nueva constitución de Chile, y creo que nos podría también ayudar, pero entramos en una pausa en 2 minutos. Todavía podemos ir adelantando la presentación del ingeniero Víctor Álvarez, ¿no? Y luego de la pausa ya podemos entrar en diálogo los tres para poder entre los tres ver y analizar. Creo que la realidad entre Chile y Perú, así como se están presentando, no difiere mucho, ¿no? En las características, porque nos encontramos, y ya creo que el ingeniero Víctor Álvarez nos explicará, ¿no? Que también hay ciertas cuestiones que entran en conflicto para poder hacer una verdadera reforma constitucional. Ya estamos listos para la pausa, y luego de la pausa entramos nuevamente con el mismo link. Les agradezco de antemano al ingeniero Víctor Álvarez su presentación, y luego de la pausa ya entramos al diálogo. Gracias. Pepe, justamente también estamos conectados con Víctor Álvarez desde Chile y con Alberto Vanegas desde Colombia, para poder recibir también sus apreciaciones acerca de la política coyuntural que está viviendo Colombia. Sabemos de que están entrando ya prácticamente a la segunda vuelta, y vamos a recibir sus aportes también desde Colombia. Volvemos en unos momentitos. Doctor Iribarren, esperemos que también contar con su presencia. Muchas gracias, y regresamos.